Blasco, director de Adecco Group Institute. Buenos días, Javier. Javier, tienes el micrófono apagado, así que si lo puedes activar y te escuchamos, perfecto. Ya está, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Buenos días. Buenos días. Decía que Adecco acaba de publicar, ha publicado ese 9º informe sobre empresa saludable y gestión del absentismo, que refleja que en plena pandemia la tasa de absentismo en nuestro país se disparó hasta el 8,9%, 3,4 puntos porcentuales más que un año atrás. Antes de analizar estos datos, quiero preguntarte ¿qué se considera absentismo laboral? Claro, porque quizás no es lo que todos pensamos. Bueno, el absentismo son todas aquellas ausencias que tienen que ver con el puesto de trabajo. Nosotros la tasa la calculamos dividiendo lo que son estas ausencias, sobre todo las vinculadas a la enfermedad, pero hay otras causas, se excluyen los ERTEs y se divide entre lo que es la jornada pactada, es decir, la jornada pactada efectiva, que es decir, lo que se acuerda en un convenio colectivo, más las horas extras, quitándole las horas de los ERTEs. Entiendo que este 8,9%, ¿no? que se ha disparado en la tasa de absentismo tiene algo o mucho que ver con la situación que estamos viviendo, con la situación de pandemia y también con las medidas que se lanzaban, ¿no? desde el gobierno. Si hay un contagiado o una persona que puede haber estado en contacto, ¿no? con un enfermo, pues todos a casa. Sí, absolutamente. De hecho, nosotros en los 9 años que llevamos publicando el informe, normalmente cuando hay momentos de desaceleración económica suele bajar la tasa de absentismo y, sin embargo, ahora que estamos todavía no solamente en desaceleración, sino incluso en una crisis económica, la tasa se ha incrementado, las ausencias se incrementan efectivamente por dos causas. La principal, evidentemente, lo que es la pandemia, es decir, lo que es la enfermedad, que es el componente principal de las ausencias. Y, en segundo lugar, porque hay una parte también, efectivamente, digamos, de medidas de confinamiento que tienen que ver con anticipación de permisos, incluso de disfrute de vacaciones anticipados y, sobre todo, como decía, ausencias vinculadas a esos confinamientos. ¿El teletrabajo se considera absentismo? No, porque están conectados. O no lo sé, pregunto. No, efectivamente. El teletrabajo es una manera de organización del trabajo donde la persona está presente, está activa. Otra cosa que esté en remoto, ¿no? A la distancia, ¿no? Pero efectivamente, solamente se computan una serie de causas que recoge la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y nosotros en Adecco desde hace 9 años excluimos lo que son los ERTEs. Sin embargo, hay otro dato, ¿no? Otro número que me ha llamado la atención, que es las bajas de más de un año por enfermedad común se han disparado un 27%. Ahí ya no estamos hablando de una enfermedad no puntual, de, no sé, un mes que puedes estar de baja o unas semanas, sino de las bajas de más de un año. No sé si tiene que ver a lo mejor ya con cuestiones más psicológicas, ¿no? De la situación que estamos pasando ahora y que se extienden más en el tiempo. Sí, efectivamente la pandemia yo creo que ha tocado un poco casi todos los vectores que tienen que ver con la incapacidad temporal, ¿no? Ha agravado no solamente la incidencia, el número de casos y, por supuesto, el caso de fallecimiento, sino también efectivamente lo que es la duración de las bajas. Y, como bien dices, hay una parte muy importante que tiene que ver con los factores, digamos, psicoemocionales, ¿no? En definitiva, esta pandemia no solamente es una cuestión de un virus que afecta a la salud física, sino también, sobre todo, está afectando, y lo vamos a ver en los próximos meses, a la salud mental. También se ha reflejado un descenso de accidentes laborales. Esto es una buena noticia, pero también tendrá que ver con que no hemos acudido tanto, ¿no? al lugar de trabajo y de las horas extra. Pero también te quería preguntar, Javier, si ahora tenemos más conciencia, ¿no? de lo que son los riesgos laborales, puesto que muchas empresas han tenido que ponerse las pilas para evitar contagios, de lo que teníamos antes, ¿no? de lo que pensábamos antes. Sí, vamos a ver, las horas extras sin duda alguna tienen que ver con la actividad económica y tienen que ver con la pandemia. Menor actividad económica, menor horas extras. Nosotros en el informe, cuando hablamos de siniestralidad laboral, no solamente hablamos de valores absolutos, que efectivamente se han reducido, sino lo que es importante, que son los índices de incidencia. Es decir, el índice de incidencia ya tiene en cuenta el promedio de trabajadores que están en activo o que no están en activo, con lo cual sí que parece que ha habido un descenso, ¿no? de la siniestralidad con carácter general en base a los índices y tiene que ver evidentemente con el trabajo
que se hacen en las empresas, desde la ley de prevención, que va poco a poco calando, que incluso en momentos de una situación complicada pues se sigue reduciendo. Otra cosa es que haya habido incremento en los mortales, pero se tiene que ver sobre todo con los accidentes mortales en aquellos puestos donde es una razón laboral. Estoy hablando sobre todo de los fallecimientos que ha habido en el sector sanitario. ¿Y cuáles son los motivos principales de absentismo que recoge el informe? Hemos comentado aquí algunos, algunas cosas que parecen no de sentido común, pero me imagino que igual haya otras que nos sorprendan. Bueno, vamos a ver, nosotros en el informe es verdad que siempre hemos publicado no solamente lo que es la información publicada por el Ministerio y analizada por nosotros, sino que hemos lanzado siempre una encuesta sobre lo que es el absentismo y el presentismo. ¿De acuerdo? Este año lo hemos hecho porque es verdad que estamos en un momento de transición, estamos hablando sobre todo de mayoritariamente teletrabajo. Seguro que en unos meses hablaremos del tecnopresentismo, pero la mayor parte de la baja hoy en día, podemos decir, con la información que hay, es que sobre todo tiene que ver con la enfermedad común, ¿no? A partir de ahí hay una parte que tiene que ver, lógicamente, con permisos retribuidos, hay una parte que tienen que ver con conflictividad laboral. Es decir, normalmente esto, en esta situación actualmente, tienden a la baja, con lo cual mayoritariamente nuevamente cobra protagonismo lo que es la enfermedad común. Cuando hacíamos la encuesta sobre presentismo, pues sobre todo tiene que ver con ausencias puntuales, ¿no? Llegar tarde, salir pronto, un uso a lo mejor de alguna manera un tanto abusivo, ¿no? De lo que es pues las estancias en cafetería o toda la actividad que tiene que ver, sobre todo hoy en día, por ejemplo, el tema de las redes sociales, ¿no? Pero repito, siempre y cuando fuera algo abusivo, que en muchas ocasiones las empresas lo permiten y lo toleran dentro de unos márgenes, ¿no? Pero repito, este año no hemos lanzado la encuesta sobre presentismo porque la situación del confinamiento dificultaba enormemente la diferencia entre el estar o el no estar, aunque digo que en los próximos meses seguro que empezaremos a hablar del tecnopresentismo también. ¿Qué coste tienen estas ausencias para las arcas públicas? Bueno, el coste es enorme. Nosotros en los últimos informes ya siempre nos hemos movido por en torno a los 63.000 millones de euros. Hay que tener en cuenta que aquí está no solamente lo que son los costes directos, que tienen que ver con lo que cuestan a las empresas en prestaciones, en cotizaciones y lo que cuesta también al Estado. En España la empresa paga por un seguro que se llama cotización a la seguridad social, que luego cuando llega a la baja por enfermedad común, que es la mayoría de nuestro país, no le cubre los primeros 15 días. Y esto es un problema importante que nos resta competitividad. Pero efectivamente, si incluimos los costes indirectos, hay incluso lo que se llama el lucro cesante, lo que se deja de hacer por esas ausencias, por el tiempo de cobertura, ¿no? De reposición de la persona que se ausenta, podemos movernos por encima de los 62.000 millones de euros. Fíjate, es que es un gasto importante. Las comunidades autónomas, porque también lo habéis analizado en este informe por comunidades autónomas, ¿qué comunidades autónomas se portan mejor o hay menos absentismo y cuáles son las que más acumulan? Bueno, históricamente ha habido una geografía del absentismo un poco rompiendo tópicos, ¿no? Es decir, de hecho, normal se pensaba que eran las zonas del sur, ¿no? Y es todo lo contrario. Históricamente siempre hemos visto como comunidades como el País Vasco, como Cantabria, Navarra, Rioja, incluso Galicia, Asturias, tenían las mayores tasas de absentismo. Este año la pandemia, es verdad que ha distorsionado un poco la información. De hecho, en cuanto a lo que es tasa de absentismo a comienzos de año, lo que estamos viendo es que los mayores niveles también están en las comunidades que he citado, pero se añaden comunidades como Valencia y comunidades como la de Canarias, y las comunidades que tienen mejor comportamiento, que ya era un clásico, el caso de Extremadura, por ejemplo, o el caso de Andalucía, se ven, por ejemplo, casos como la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Castilla-La Mancha, que son, para que nos entendamos, las que mejor evolución están manteniendo en el control del absentismo. Estamos hablando de absentismo, pero también mencionabas esa palabra presentismo. No sé si nos puedes dar una pequeña definición para las personas que nos estén viendo y qué es esto del tecnopresentismo que adelantabas y que probablemente sea lo que rija, ¿no?, el próximo informe. Bueno, efectivamente el presentismo o el tecnopresentismo, que es una manera de presentismo, pero en remoto, con uso evidentemente de las tecnologías, tiene que ver con aquel comportamiento, digamos, la persona que tiene firmado un contrato jurídico con la empresa, pero no un contrato emocional. Tiene mucho que ver con la falta de motivación en el puesto, ¿no? Y son aquellos comportamientos que suponen ausencias puntuales, estar pero no estar, por eso decía, un uso abusivo de redes sociales o de acceso a Internet. Cada vez más son el uso del smartphone. Antes, hace 10 años, hablamos sobre todo del correo electrónico, ¿no? O de la utilización directa del ordenador de empresa, pero efectivamente tiene que ver con ausencias, incluso sobre todo por una falta de motivación en el puesto, y que efectivamente a partir de ahora en muchas ocasiones pues tendrá que ver con esa ausencia en remoto, con el uso de la tecnología a través del teletrabajo.
Esto es estar ahí en la oficina, pero estar a tus cosas, ¿no? Estar mirando tus redes sociales, estar, bueno, pues un poco haciendo alguna otra cosa ahí en el ordenador, en el móvil. Pues muchísimas gracias, Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, y estaremos muy pendientes del próximo informe a ver cómo se da esto del tecnopresentismo, que desde luego creo que sí que va a ser algo que dé mucho que hablar de ahora en adelante. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Feliz día.